Dios los bendiga y bienvenidos una vez más. Y vamos a pasar al tema de hoy, que se va a llamar Jesús visita dos casas más después de resucitar. Esta es la segunda parte. La semana pasada les compartió el hermano la primera parte de estos últimos dos temas que se han preparado, gracias a Dios, para que veamos cuán grande amor tiene Dios para con todos aquellos que visitó y para con todos los que actualmente nos visita. Así es, vamos a hacer un recordatorio del tema pasado, Lucas 24, versículo 28. Dice así: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, la semana pasada en el tema decía claramente, ¿verdad?, que era Cleofas y un compañero de él que iban de camino al lugar llamado Emaús. Y bueno, dentro de ese camino Jesús se les acerca y empieza a hablar con ellos. Y bueno, Jesús, aprovechando ese momento, les empieza a compartir lo que hablaban los profetas acerca de él. Les empezaba a hablar de la palabra de Dios. En esa caminata que ellos dieron, Dios les estaba bendiciendo mucho. Dios les estaba hablando al corazón. Pues ellos mismos dicen que cuando estaban escuchando, dice que en su corazón ardía, ¿verdad?, al estar escuchando esas palabras, mientras Jesús estaba hablando con ellos. ¿Sí? Y les hablaba acerca de las Escrituras. Y es por eso que ellos, al ubicar, al entender las palabras que venían de Dios, le pidieron que Jesús se quedara con ellos. Pues Jesús hizo como que se iba a pasar de largo, pero ellos le dijeron y le obligaron a que se quedaran con ellos. Vimos una actitud muy correcta con estas dos personas que iban con Jesús. Le rogaron, le pidieron y hasta le obligaron a que Cristo Jesús entrara en sus casas. Le pidieron: ven, entra aquí con nosotros, ¿qué vas a hacer más allá? Queremos seguir la plática, queremos que nos sigas hablando, necesitamos que tú entres acá. No lo dejaron ir en ninguna manera, ellos hicieron lo correcto, ellos aprovecharon el momento, miren, para no dejar ir a nuestro Señor, y no sabían que era Jesús, no sabían que era Jesús. Aprovecharon ese momento, pues imagínense nada más las palabras de vida que estaban escuchando. Y ellos, al ver que ya se iba: no, tú te vienes con nosotros, queremos que se siga platicando de estas cosas. De tal manera que no lo dejaron ir, amados. Ellos necesitaban de Dios, como todos nosotros. Y bueno, si tú tomas esa actitud que tomó Cleofas y su compañero, al decirle: Señor, ven, te necesitamos. Más aún nosotros, que para nosotros ya no es extraño, ¿verdad? Porque ya sabemos que es Jesús quien nos está hablando, que es Jesús quien nos está bendiciendo, ¿verdad? Como padres, como hijos, como esposa, como esposo, Dios nos está bendiciendo, ¿verdad que así es? ¿Cómo debe ser la actitud que tú debes de tener? Igual como la de Cleofas, igual como la de su compañero, decirle a Jesús: Señor, enséñame más, Señor, ayúdame más. He entendido cosas, me has iluminado, mi vida estaba bien perdida en mi pecado, en mi maldad, estaba haciendo cosas pero de veras terribles, o pensaba hacer cosas que eran malísimas, pero Señor, a través de tu palabra me has enseñado cosas, a través de los mensajes de la familia, a través de los mensajes cuando Jesús está visitando a casas, me has enseñado muchas cosas, y me he frenado de seguir haciendo pecado, me he querido arrepentir. O tal vez estoy arrepentido, pero Señor, todavía te necesito. Pero Señor, necesito lo más importante, que es ¿qué? El perdón de pecados, la salvación.
Esa es la actitud correcta que debería de tener cada uno de ustedes. Pedirle a Dios, ayúdame más y bendíceme más. Así como ellos, como Cleofas, no te vas a ir. Queremos estar contigo. Eso fue lo que le mostraron a Jesús. No nos vamos a olvidar de ti. No queremos irnos, no queremos dejarte ir, Señor. Queremos que tú estés con nosotros y entre nosotros. Qué hermoso sería, de veras, que cada uno de todos los que están aquí presentes tomar esa misma actitud. ¿Sabes qué haría Jesús? Él no se iría. Él, al contrario, recibiría esa oración que tú le hicieras y Él se quedaría contigo, sin dudarlo, sin dudarlo. Quien quiera que seas, aunque seas un adolescente, si tú haces esa oración de necesidad hacia Dios, Señor, bendíceme y quédate conmigo, quiero que me hagas libre, ¿sabes qué? Jesús no lo dudaría, Él se quedaría contigo. Joven, Él se quedaría contigo. Él se quedaría contigo para hablarte. Él se encerraría contigo en tu cuarto para bendecirte, para hablarte, para mostrarte muchas cosas de la vida preciosas de parte de Dios y bendecirte y transformar tu vida. Y así puedas ser un jovencito, una jovencita feliz, con un verdadero amor de Dios en tu corazón, con un verdadero amor de Cristo en tu corazón. Él lo haría, amados. Él lo haría. Igual que las personas adultas, lo mismo. Si tú le pides a Cristo con humildad, con esa necesidad, Él se quedaría contigo para bendecirte, para transformarte, para hacerte una criatura nueva. Eso es lo que haría Cristo, amados. ¿Sí? Dice en el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, ¿no ardía el corazón? ¿No ha ardido tu corazón al escuchar tantos mensajes? Tanta bendición que quiere darte Dios, al escuchar los mensajes, al corregir tu camino, al pedirte que te frenes de hacer lo malo, para que hagas lo bueno. Jesús se queda con ellos y se queda con un propósito, para bendecirlos mucho, para darles más todavía de lo que ya les venía hablando en el camino, para hablarles más, bendecirles más, y ¿sabes para qué también? Para revelarse a sus vidas, porque eso fue lo que hizo Cristo Jesús. No solo les habló al corazón, como dicen ellos mismos, es que nuestro corazón ardía cuando nos abría las Escrituras. No solo para eso, sino también para revelarse a ellos. ¿Por qué? Porque cuando Él bendice el pan, dice que ellos se dieron cuenta de que era el Señor. Se dieron cuenta, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que era Jesús. ¿Qué es eso? No es otra cosa sino que una revelación que Él les hizo, ¿sí? Y lógico que ellos quedaron bien sorprendidos al ver a Jesús resucitado, ¿sí? Y después dice en el verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, fueron a Emaús, al oír y al ver a Jesús, dice, volvieron a Jerusalén, regresaron a Jerusalén, y hallaron a los 11, ya no estaba el traidor Judas, ya solo estaban los 11 discípulos, ya no estaba Judas. Dice, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Regresaron a Jerusalén y ahí se metieron otra vez donde estaban los 11 discípulos. En el verso 34 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Fíjense nada más, se manifestó a Cleofas y a su compañero, y cuando ellos regresaron a Jerusalén, ¿qué era lo que estaban hablando los 11 y los demás que estaban con ellos? Estaban hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Aparte de revelarse a sus vidas, aparte de mostrarles y abrirles las Escrituras, ¿sabes qué más? Les estaba ministrando fe a cada uno de ellos. Imagínense estar escuchando a Cristo, ¿sí? Que el corazón les ardía, ¿verdad? Con vida, ¿verdad? Una bendición especial.
Y después llegan a Jerusalén y hablando las mismas cosas de que Jesús se había aparecido a Simón, y ellos sin duda también llegaron a hablar estas mismas cosas. También a nosotros se nos apareció. Y esa era la plática dentro de esa casa. Es que también a nosotros se nos apareció. También nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Los estaba confirmando en la fe. Le estaba bendiciendo, amados. Y es que ¿saben por qué hacía eso Cristo? Porque dicen las Escrituras que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Lo que estaba haciendo Cristo era confirmarnos en la fe. Crean en mí, aquí estoy, he resucitado, como dicen en las Escrituras. No duden de todo lo que Él les enseñó antes de morir. No duden de nada de estas cosas. Todo se fue cumpliendo. Y bueno, eso era lo que estaba pasando en este lugar, amados. ¿Sí? Jesús quitando toda incredulidad de la gente, de los discípulos, de los que caminaron con Él, y aún también de la gente que escuchó hablar a Cristo, y que tal vez cuando lo vieron morir en la cruz, a lo mejor dejaron de creer, pero Él confirmándolos, diciéndoles y hablándoles las cosas que iban a ocurrir con Él, y mostrándoles, llevándolos a la fe. Eso es algo de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver Jesús visita las 2 últimas casas después de resucitar, segunda parte. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Señor, aquí estamos, Jesús, en tus manos, Señor. Dios, te pedimos que nos hables más al corazón, Señor. Dios, que nos bendigas en esta mañana, Jesús, y nos hables al corazón, Señor. Así como le hablaste a Cleofas, su compañero, Señor, que les diste fe, Señor, pues a lo mejor y ellos estaban dudando todavía, Señor. Dios, así ven a darnos fe a nosotros, Señor, a todos y a cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Amén. Lucas 24, versículo 37 dice, en este pasaje que vamos a leer, es la misma casa donde fue Cleofas y su compañero a Jerusalén, donde estaban los 11, y dice así: entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Están los discípulos ahí en esa casa, hablando, ¿verdad?, de que Jesús se había aparecido a ellos después de resucitar. Jesús va primeramente a esa casa, a ese lugar, después de haber estado en Emaús, en la casa de donde estaba Cleofas, donde lo llevaron. Estaba Jesús ahí bendiciendo, y nuevamente aquí se aparece Cristo. Aquellos discípulos, según lo que nos dice Lucas, estaban espantados, atemorizados. Así los encontró Jesús. Sí, con pláticas de Él, ¿verdad? Sí, comentando cosas de Jesús, pero en su corazón había espanto, había temor, y de tal manera que cuando vieron a Jesús, ellos pensaban que estaban viendo a un espíritu. Así los encontró Jesús. Estaban intranquilos, tal vez aún angustiados, tal vez con los temores, ¿sí? Y sobre todo con algo que nos enseña este pasaje, con incredulidad, amados, con incredulidad los discípulos que estuvieron con Él durante los 3 años y medio antes de que lo crucificaran. Discípulos que lo vieron hacer milagros, discípulos que lo vieron entrar en las casas y hacer maravillas, sanar a la suegra de Pedro,
sanar a los enfermos, ellos todavía tenían algo en su corazón que era incredulidad. No podían creer lo que estaban viendo, a pesar de que Cristo ya les había dicho lo que iba a ocurrir, ¿sí? Entonces Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos turbados? Y en su mente habían pensamientos de incredulidad, de temor, porque habían matado al Maestro, habían crucificado a Jesús, y ellos sabían que se podía desatar una persecución en cualquier momento. Entonces tenían temor de que se vinieran los romanos a buscar en contra de ellos, como después sucedió. Ellos tenían temor, estaban turbados, llenos de miedos. Pero lo más terrible es que había incredulidad en esos corazones. Entonces Jesús, que conoce el corazón, Jesús que conoce cada vida de sus discípulos, ¿sí? Porque dicen las Escrituras que Él es el que conoce el corazón de todos los seres humanos. Él es el que conoce tu corazón. Si tú tienes una verdadera confianza en Él, si tú verdaderamente le amas, ¿sí? Él es el mismo que conocía a sus discípulos, y al ver esa necesidad en ellos, ¿sabes qué fue lo que hizo? Llegar a esa casa, llegar a ese lugar, ¿sí? Donde los discípulos iban a verlo nuevamente. Iban a tener, ¿qué? Más bendición en sus vidas. Más bendición en sus vidas. Y ahí estaba Jesús, ¿verdad? Visitando esta casa nuevamente para bendecir, para hablar nuevamente con ellos. Y cuando les dice, ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Es que a veces ocurre de que la gente que está buscando de Dios, la gente que quiere agradar a Dios, de repente vienen pensamientos a tu mente, ¿sí? Para que te dé temor, para que no creas. Te empiezan a venir ideas que no son de Dios, porque Dios siempre te va a llevar a la confianza, a la fe en Él, y te va a decir que le sigas y que no temas, yo estaré contigo, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. Te va a decir que Él ha vencido al mundo, que confíes en Él, Él ha vencido al mundo, ¿sí? Te va a decir, mira, no importa que se burlen de ti, no importa que tus familiares te dejen de hablar, que se molesten, con todo y eso, como dicen las Escrituras, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso Jehová me recogerá. A eso te va a llevar Dios, a la fe, a que creas. Mas sin embargo también puede haber pensamientos de incredulidad, pensamientos que te van a decir, mira, ¿para qué buscas? No sirves para esto, no puedes, tú no puedes hacer esto, no se puede caminar con Dios, no se puede vivir bien delante de Dios. Todas esas ideas que te llevan a la incredulidad. En este caso ellos tenían sus ideas que les estaba atravesando, de temor, de miedo, de espanto, turbados estaban ellos. Y por eso Jesús llega a este lugar y les dice en el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Y por qué crees que les dice, mirad mis manos y mis pies? ¿Qué crees que tenía Jesús en las manos y en los pies? Las marcas de los clavos. Eso era lo que tenía Cristo. Ellos vieron cuando Jesús estaba siendo colgado en la cruz, cuando Jesús estaba siendo crucificado, ellos lo vieron. Ellos vieron cuando agarraron los romanos y le extendieron el brazo y le abrieron la mano y le empezaron a traspasar con los clavos aquellas manos. Y después vieron también cómo agarraron los pies de Jesús y empezaron a traspasar con unos clavos. Entonces Jesús les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Le estaba diciendo, el que vieron que estaba siendo crucificado, ese mismo está aquí, resucitado. Aquí estoy. No soy un espíritu, no, soy yo, Jesús. Eso era lo que les estaba diciendo Jesús. Y nuevamente vemos que con esta palabra los estaba llevando a la fe. Y es que, amados, la verdad, la incredulidad, ¿cómo estorba para que tú encuentres a Dios?
¿Cómo estorba para que tú recibas el perdón de Dios? Podrás dejar, mira, el 99% de todos los pecados, pero si no dejas la incredulidad, ¿sabes qué es lo que pasa? Dios no perdona pecados, no perdona pecados, hasta que tú tengas esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que le busque es necesario que crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que es necesario, en Hebreos 11 lo dice, es necesario que crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea, les va a dar un premio, y ese premio, ¿sabes qué es? El perdón de pecados, la salvación. Y ahí estaban los discípulos con los temores, ahí estaban ahí, ¿verdad? Platicando. Tal vez tú platicas de Jesús, tal vez tú platicas de Dios en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares, y platicas de Dios. Pero si no está la fe como en ellos, que eso les estaba estorbando, amados, no va a servir de nada. Tienes que confiar en Cristo. Dice, mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese. Después de que les dice, miren mis manos y mis pies, ¿tenéis algo de comer? Un espíritu no come, yo soy. Y por eso aún ahí delante de ellos comió Jesús, para que se dieran cuenta y ya le bajaran, ¿verdad?, a esa incredulidad que tenían. No era otra cosa más que estar dudando de Dios, de las palabras de Dios, ya que le bajaran de la incredulidad, ya que se dieran cuenta de que Él estaba ahí y estaba presente, ya para que no dudaran de Él. Eso era lo que les estaba mostrando. Y les dice, miren, es que todo esto era necesario que se cumpliese. Y todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, desde el Antiguo Testamento, en los profetas y en los salmos. Veamos qué nos dice la Biblia entre los salmos y los profetas. Vamos a ver qué nos dicen acerca de Jesús. Salmo 118, versículo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Salmo 118, 22. Sí, es lo que dice. La piedra que desecharon los edificadores, los constructores, el pueblo de Israel, el sistema religioso de su tiempo. Dice, lo que desecharon ellos, por incrédulos, porque no creyeron en Jesús, lo desecharon, lo sacaron de sus vidas, no lo aceptaron como su Mesías, como su Salvador, no lo aceptaron. No, lejos de eso, ¿qué fue lo que hicieron? Pidieron que fuera crucificado, pidieron que fuera azotado, pidieron que fuera golpeado, pidieron que le quitaran la vida. Y todo eso se cumplió. Y por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Habla de Jesús. O sea, Él, quien fue desechado, quien fue rechazado por aquel pueblo de los judíos, vino a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Jesús, amados. Y dice el verso 23, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea que de parte de Dios fue esto, de parte de Dios. O sea que había un plan ¿para quiénes? Para su pueblo, sí, es cierto, había plan para su pueblo, pero también ¿para quién era el plan? Para todos nosotros que estamos aquí, para todos nosotros. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y díganme si no es cosa maravillosa a tus ojos. ¿No es cosa maravillosa a tus ojos? Que siendo la verdad aún nada,
que siendo la verdad, aún gente que se olvidaba de Dios, que aún siendo personas que tal vez ni buscabas como iglesia, que eres hermano, hermana, que tal vez ni buscabas, y que ahora estás bien convertidito y amas a Jesús, y dices, la verdad para mí sí es bien maravilloso, porque yo ni le buscaba, y que Dios se haya fijado en mí para perdonar mis pecados, es cosa maravillosa, porque la verdad ni lo merecía yo, pero Dios hizo esto, así que es algo maravilloso. Veamos qué dice Isaías 52:13 de Jesús, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, dice Isaías. ¿Por qué le llama siervo? Porque Jesús vino a servir, porque Jesús vino a amar, porque Jesús vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre que estaba en los cielos. Está hablando de Jesús, eso es lo que vino a hacer Jesús. Y por eso dice, he aquí mi siervo será prosperado. ¿Y será que no fue prosperado Jesús después de haber muerto? Fue prosperado, fue engrandecido Jesús y exaltado. ¿Por qué exaltado? Porque en la Biblia dice que Él ascendió al cielo. Él ascendió al cielo. Y dice, y será puesto muy en alto. ¿En dónde está Jesús ahorita? Jesús está a la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo en lugares celestiales. Así es. Llegando a ¿quiénes? A todos los que le buscan. Llegando a todos los que le aman. Y tan alto está Jesús, que ¿sabes qué? Que Él te ve desde arriba, abajo. Y todavía voltea hacia abajo para verte, para verme a mí. ¿Y para qué más? Para visitarte, para visitar tu casa, para visitar a tus hijos, para visitar a tu matrimonio, para bendecirte, para hablarte al corazón y decirte, vuélvete a mí. Ya no seas incrédulo, vuélvete a mí, cree en estas palabras. Isaías, cientos de años antes que viniera Jesús, ya lo estaba hablando. Ya estaba diciendo qué cosa era lo que iba a pasar con él. Versículo 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y que aún como cantábamos hace unos ratos, que cantábamos, eres glorioso, eres majestuoso, todo reino y poder están bajo tus pies. ¿No le cantábamos esos unos momentos Jesús? ¿Y qué es lo que nos dice Isaías? Así se asombrarán de él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Vamos a ver otro salmo, Salmo 22, versículo 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Y qué dice? Al final dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. O sea, el Salmo nos está mostrando que las familias, ¿verdad? Las familias, tu casa, mi casa, sí, mis hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, adorarán delante de ti, ¿sí? Se acordarán ¿de qué? De lo que hizo Cristo, del amor incomparable de Cristo, de eso se van a acordar. Y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ya que Dios está pensando en nosotros. Eso es lo que tiene en el corazón Dios. Está pensando en ti, está pensando en mí. Está pensando en un familiar que ni siquiera está aquí. Él está pensando en él, en ella. Es lo que hace Dios, amados. Fíjense nada más el grande amor que tiene Dios, la grande paciencia, ¿verdad?, que tiene Dios, y nos los muestra a todos nosotros. Y eso es lo que dice el libro de Moisés, los profetas y los salmos.
Lo que Él les dice, todo esto se tenía que cumplir, recordándoles las palabras en el Antiguo Testamento. Todas esas palabras que hablan acerca de Él. ¿Sí? Siguiente. En esa casa, ahí estaban los discípulos, pero aún hacía falta uno. ¿Que quién era ese discípulo? Era Tomás. Y aquí en este punto, pues, le vamos a llamar así, la incredulidad de Tomás. Juan 20:24, que dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Eso fue lo que le dijeron a Tomás. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No lo voy a creer. Ahí estaba Tomás con su tremenda incredulidad. Grande incredulidad tenía Tomás. Si los otros estaban incrédulos, él estaba peor. Él estaba peor. ¿Y por qué peor? Porque ya había llegado Cleofas, testigo de que había visto a Jesús en su casa, ¿verdad? Y después ya estaban los demás discípulos junto con Cleofas y llega Jesús. Y ven a Jesús. Bueno, después llega Tomás. Llega y ellos lo primero que hacen es hablar de las cosas que habían visto. O sea, ya tenía testigos. Y la respuesta de él dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Así. Eso era lo que pensaba Tomás. No iba a creer en las cosas que le estaban diciendo. ¿Sí? Y mientras él no lo viera, él no iba a creer. Ya estaba determinada la situación de Tomás. Ya estaba resuelto a no creer. Y por más que le dijeran, y que por más que le hablaran, y por más que le dieran las mejores palabras, sí, las mejores palabras, él no iba a creer. Él no iba a creer. Y fíjese que aún en eso, de veras, y ahorita te voy a platicar de un caso de una persona que gracias a Dios encontró a Cristo, y gracias a Dios encontró el perdón de sus pecados. Un ejemplo de lo que te acabo de decir: así podrá dejar una persona sus pecados, pero si no cree, no puede alcanzar el perdón de pecados. No puede. Esta persona así le ocurrió. Yo platicaba con él y le decía: ¿qué hay en tu vida? ¿Qué es lo que te has dado cuenta en tu vida? ¿Qué estás practicando? Meses antes me empezaba a decir y me decía: mira, sí, todavía he estado practicando esto. Bueno, y yo le ministraba y le decía: mira, ¿por qué no te arrepientes ya de tus pecados? ¿Quieres seguir practicando pecados? Es un pecado que se practica mucho: el odio, el resentimiento. Así es, la amargura. ¿Tú quieres seguir así? ¿Quieres seguir esclavizado a tus pecados? Me dice: no, la verdad no. Pues aprende a perdonar todo lo que te han hecho. Sí, aprende a perdonar. Y él me decía: no, pues sí, quiero hacerlo. Pues entonces, perdona. Y él empieza a restituir y hace todo. O sea, una persona que cuando se decidió buscar a Dios y se dejaba ministrar, él hacía todo. Todo. Y me dijo: ¿sabes qué? Me decía: ya dejé todos mis pecados. Ya dejé todo. Ya Dios te perdonó. Ya confesaste tus pecados. Y me decía: pues no todos. Bueno, ve y confiésaselos a Dios. Y así fueron como 2 domingos con la misma plática. Y al tercer domingo le digo: ¿ya encontraste el perdón? No. Pero si ya te arrepentiste de todo. Sí, pero no. Así me decía, y hasta angustiado estaba ya, porque decía: no, Dios no me ha perdonado. Entonces, y en la plática salió a la luz de que era una incredulidad lo que tenía él. No creía en el amor de Cristo. No creía en que Jesús había muerto por sus pecados, y eso le estaba estorbando. Y a yo le digo: ¿sabes qué? Le digo: mira, yo platico contigo, tú me escuchas predicar, ¿tú me crees a mí? Sí, Alex, ¿cómo vas a creer que no? Que voy a dudar de ti. Luego me dijo: ¿cómo crees que voy a dudar de ti, de tus palabras, de lo que me dices? Está bien, le digo, pero si me crees a mí, que soy un simple ser humano, ¿cómo vas a dudar de Cristo? Y entonces eso le llegó tan fuerte que se quebrantó en esos momentos y se dio cuenta de que era un incrédulo. Era un incrédulo. Y donde se dio cuenta, le empiezo a explicar: es que ¿sabes qué? La incredulidad es esto. La incredulidad no es cualquier pecado.
Hay hasta quienes le dicen que la incredulidad es el pecado de pecados. Es el peor pecado que pueda cometer el hombre. ¿Por qué? Porque es decirle a Dios, tú mientes, no te creo. Eso es la incredulidad. Eres mentiroso, Dios, porque no creo en tus promesas, porque no creo que tú eres capaz de perdonar mis pecados, porque no creo en tu amor. Eso es la incredulidad. No creo en tu amor. No creo que hayas muerto en esa cruz por mí. Eso es la incredulidad. Y olvídate, es la peor ofensa que se le puede hacer a Cristo. No creer que Él haya dado su vida por ti, personalmente por ti. Después de haber dejado todos los pecados, Él estaba así. Y en esos momentos le brilló la luz, después de las palabras, que le vino siendo a Él una reprendida fuerte, para que dejara la incredulidad. Pues ¿cómo Dios te va a perdonar, le digo, si no crees en el grande amor de Él? Y entonces Él fue, según lo que me platicó después, Él fue a pedirle perdón a Dios por la incredulidad. Y de ahí vino la fe en su vida. Y después, miren, encontró libertad para confesar todos sus pecados, ¿sí? Todos sus pecados y recibir el perdón de ellos. Encontró esa libertad. ¿Y sabes qué? Totalmente cambiado. Desde su rostro, todo bien cambiadito. Nada más le pregunto, ¿hiciste aquello? Sí. ¿Dios te perdonó? Sí, ya Dios me perdonó. Solo era la incredulidad, pero no lo había entendido como un pecado. Hay gente que ve la incredulidad como algo sencillo, pero la incredulidad es algo tremendo, ¿eh? Es un pecado muy grave. Y de eso tenía Tomás. Tomás tenía incredulidad. Y estaba determinado Tomás. Si yo no veo sus manos y pongo mi dedo ahí en su mano, si yo no veo sus pies ahí, yo no voy a creer en Jesús. Yo no voy a creer en Él. No voy a creer en Jesús. Ya le habían dicho, le habían platicado, le habían compartido. Y es que miren, la incredulidad te estorba tanto, que una persona cuando no tiene fe en Dios, como dice, y ya te lo he dicho antes, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca es necesario que crea que hay un Dios y que es galardonador. Aquellos que se han atorado, este es un caso que gracias a Dios terminó bien, decidió creer, se arrepintió de su incredulidad y buscó a Dios y recibió el perdón. Pero la incredulidad, cuando una persona no la deja, no decide creer en Jesús y así haya dejado todos los pecados menos la incredulidad, ¿sabes qué es lo que pasa? La gente no recibe el perdón y cuando no recibe el perdón de pecados, empieza a volver a caer en los pecados que ya había dejado, ¿sí? Y empieza a caer en uno, empieza a caer en otro, dejó de odiar y ya empieza a odiar, dejó de mentir y nuevamente empieza ya a mentir, dejó de robar y nuevamente empieza a robar, ¿sí? Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque no se encuentra la libertad de pecados. ¿En qué grave situación estaba Tomás? ¿Verdad? Qué tremenda situación. Se estaba jugando su vida eterna, así como tú si no quieres creer en Jesús, te estás jugando tu vida eterna, te estás exponiendo a no ir al cielo e irte a la perdición eterna si sigues incrédulo. Eso es lo que se estaba jugando Tomás y eso es lo que te estás jugando tú, por no creer. Y quizás tal vez en tu mente todavía pasan argumentos, es que no creo que la doctrina sea así, no creo que Dios sea capaz de liberar de pecados a las personas, yo creo que no son así las cosas. Y a lo mejor tienes esas ideas y eso te está estorbando y te va a estorbar. Y tantas ideas que te ofrece este mundo y tantas invitaciones a la incredulidad, dentro de ellos tantas cosas que se ven, películas, música, ¿sí? Enseñanzas en la escuela, en universidades, en preparatorias, en secundarias, que te dicen que pues eso ya está pasado de moda, que la Biblia ya pasó de moda y que no hay que creer en estas cosas. Ya ahorita lo que es verdad es lo que nuestros ojos ven. Que si el diablo no existe, que nada más lo único que hicieron es darle una personalidad a la maldad, eso es lo que te enseñan. Y que le pusieron de nombre diablo. Y ahí están los chavos ahí, incrédulos. No, es que el diablo no existe, que esto, que el otro. Le dieron una personalidad a la maldad y punto, se acabó. ¿Sabes una cosa? El diablo es más real que nosotros, más real que nosotros.
¿Por qué? Porque Él fue creado mucho antes que nosotros. Él ha existido mucho antes que nosotros. Es real. ¿Y a dónde te va a llevar? A la incredulidad, a que no creas en Él. Así que debes de cuidar, sí, estúdiale, qué bueno, échale ganas en la escuela, en donde vayas, tú en la prepa, en la universidad. Échale muchas ganas, estúdiale, es bueno. Pero ¿sabes una cosa? Lo mejor es seguir a Dios. Lo mejor es creer en Cristo. Porque ahí es donde vas a encontrar la felicidad. Porque ahí es donde vas a encontrar la paz. Paz que necesitas para amar, amor que necesitas para dar a los tuyos, a los de tu casa, a tus hijos, a tus padres, ¿sí? A tu esposa, a tu esposo. Necesitas del amor de Dios. Necesitamos del amor de Dios. Y por eso la incredulidad es tan tremenda que te separa de Dios. Te separa de Dios. Así es la incredulidad. Te estorba para encontrar el perdón de pecados. Y ahí estaba Tomás con los demás discípulos. Si yo no meto mi mano, mi dedo ahí en su mano, yo no voy a creer. No voy a creer. Después de toda la bendición que él había recibido, de todo lo que había visto hacer a Jesús, él estaba resuelto en no creer. Veamos lo que dice en el verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, dentro de aquella casa, dentro de ese lugar. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 8 días después, miren, Jesús no se fue al cielo antes de entrar una vez más en esa casa. No ascendió al cielo. Había algo ahí. Estaba viendo una necesidad. Jesús estaba viendo una necesidad. Y esa necesidad, ¿sabes quién era? Era Tomás. Era Tomás. Y entra a esa casa. Entra ahí. Y luego les dice: paz a vosotros. Una vez más, paz a vosotros. Y se va directo ¿a quién? A Tomás. Pon aquí tu dedo. Imagínense nada más. Tomás ahí incrédulo, porque ya estaba determinado. Y le muestra la mano. Pon aquí tu dedo. Y Tomás frente a Jesús. Frente a Jesús. Pon aquí tu dedo, Tomás. Qué reprendida, ¿verdad? Solo con esas palabras. Pon aquí tu dedo, Tomás. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esas palabras son las que le dijo Jesús a Tomás. No seas incrédulo, Tomás. Cree, cree. Era obvio, ¿verdad?, que al ver eso Tomás, al ver que ya había hablado, ya había abierto su boca y había dicho: si yo no meto mi mano ahí, yo no voy a creer. Y al ver a Jesús llegando a cumplir su necesidad, pues al ver a Jesús ahí: Señor mío y Dios mío, fue lo que exclama Tomás. Y Jesús le dice: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? ¿Por qué me has visto? ¿Creíste? Y añade y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Será que es necesario que tú veas la mano de Jesús, los pies de Jesús y el costado, para que puedas creer en Jesús? ¿Será necesario, dime una cosa, será necesario tener esa misma incredulidad de Él? No. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, los que tuvieron fe al escuchar, ¿verdad?, de que Jesús hizo todas estas maravillas en los lugares donde estuvo Jesús. No solo visitó y bendijo y sanó, sino que aparte de eso perdonaba pecados, hacía libre a la gente. Y ahí lo tienes tú en la Biblia, en la palabra de Dios escrito. Todas las cosas que padeció Jesús y dar su vida. Con eso es más que suficiente para que nosotros creamos en Jesús, para que tú dejes tu pecado, dejes tu maldad y creas en las palabras. Pues sí, porque es bonito creer, ¿verdad?, en todas las bendiciones y todo lo que hizo Jesús.
¿Verdad que sí? Pero también debes de creer en las palabras donde Jesús dice que te arrepientas, de que te vuelvas a Dios y renuncies a todo pecado. Y también en eso debes de creer y debes de hacerlo, renunciar a los pecados. O sea, lo que quiere Dios es que tú tengas una verdadera fe, una fe verdadera. Y esa fe verdadera te va a llevar a eso, a que dejes tu mala manera de vivir. Así es. Y después de eso, entonces, que tengas esa fe que se necesita para que Dios transforme tu vida. Se necesita esa confianza para que te transforme tu vida. Claro está, pues Dios está, como vimos en el Salmo, ¿verdad? Que Dios está interesado en ¿quiénes? En las familias de las naciones. En las familias de las naciones. ¿Interesado Dios en cambiar tu vida? Y también en la vida de tus familiares. Está interesado Dios en los matrimonios, en los hijos jóvenes, en los padres, en los abuelos, en los hermanos. Él está interesado en llegar a todas las personas. Terminamos con Juan 21, versículo 25, que dice así: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Tantas cosas hizo Jesús. No alcanzaría el papel para escribir las cosas que hizo Jesús. Todas las maravillas que hizo Cristo. Todo lo que enseñó. Todo lo que habló. Todo lo que compartió. Cada momento donde estaba Jesús. Cada momento donde estaba Jesús era momento donde aprovechaba para bendecir y hablar a las vidas. Así era Jesús. Ese corazón tenía Jesús. De tal manera que Juan dice esto: si se escribieran todas las cosas, dice, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se deberían de escribir de él. Amén. Cerremos nuestros ojos para darle gracias a Dios. Porque se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las familias, tu familia, la mía, hermano, hermana, persona que estás aquí, también Dios incluye tu familia. Que se acuerden de Él y que vengan a adorarle, que vengan a amarle, que busquen a Dios como lo dice en su palabra, que crean, que dejen incredulidades y que vayan y le busquen como Dios dice en su palabra. Búscale como Dios dice en su palabra. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Él te va a transformar, te va a cambiar, te va a ayudar a quitar lo que sea necesario quitar, todo lo que te estorbe, te va a bendecir. Jesús, aquella piedra que fue desechada, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos visitas, Señor, porque así como visitaste, Dios, como dice en tu palabra, tantas casas, Señor, así vienes también en la casa de cada uno de nosotros para visitarnos, para bendecirnos, para hablarnos, Señor, para mostrarnos lo malo, para quitar lo malo, Señor, para corregir lo malo, para instruirnos, Señor. Dios, de veras que eres bueno, Señor. Eres bueno, Jesús, y tu misericordia es grande, Señor. Por eso hoy también te pedimos que ayudes a cada persona, Señor, que todavía no te ha encontrado. Si hay incredulidad, Señor, quítala, Señor. Quita incredulidad en adolescentes, Señor. Quita incredulidad, Señor, en los jóvenes, Jesús. Quita incredulidades, Señor, en los adultos, en los matrimonios, Señor. Quítala, Señor. Quita ese estorbo, Señor. Y que haya una fe verdadera en ti, Jesús. Te lo pedimos, Señor. No queremos seguir este ejemplo que acabamos de leer en este último punto, la incredulidad de Tomás, Jesús. No queremos decir esas palabras, Señor, hasta que no vea, Señor, y ponga mi dedo en esa llaga no voy a creer. No, Señor, no queremos tener eso. Queremos creer en ti, Señor, aunque nuestros ojos no te vean, Señor,
con estos ojos físicos, Señor. Pero con que te vean los espirituales, Señor, es más que suficiente, Jesús. Ayúdanos en la fe, Señor. Aumentanos la fe, te lo pedimos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito seas, Señor. Amén.